No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque buscas algo más que silencio. Buscas paz. Tal vez tu día haya estado lleno de conversaciones, de compromisos, de pensamientos que no se detienen. Tal vez has sentido el peso invisible de preocupaciones que no pudiste resolver. Y sin embargo, ahora estás aquí, escuchando, abriéndote a algo que, en lo profundo, sabes que necesitas. La noche es un refugio para quienes se atreven a entrar en ella con el corazón abierto. Es el momento en el que el ruido del mundo comienza a apagarse. Las luces se atenúan, las calles se vacían, las conversaciones se disuelven. Poco a poco, la prisa se desvanece y con ella, las exigencias del día. Afuera, todo se aquieta. Adentro, todavía puede haber un eco, pero ya empieza a ser más suave. Siente el lugar en el que te encuentras ahora, la temperatura del aire, el contacto de la superficie que te sostiene, el ritmo de tu respiración. ¿Lo notas? Cada inhalación trae consigo calma, cada exhalación se lleva un poco de la tensión acumulada. Tus hombros, tu cuello, tu espalda. Todos empiezan a aflojarse, como si reconocieran que es hora de descansar. En este viaje nocturno no estarás solo. Acompañándote, invisibles pero cercanos, estarán 3 voces que han atravesado siglos para llegar hasta ti. Marco Aurelio, el emperador que buscó sabiduría en medio del poder y la guerra. Séneca, el consejero que entendió la brevedad de la vida. Epicteto, el esclavo que halló libertad en su mente. Esta noche, ellos caminarán contigo. Sus palabras serán faros, sus ideas serán puentes, y su sabiduría, un espejo para tu propia alma. Porque este audio no es solo para ayudarte a dormir, es para sembrar en ti pensamientos que fortalezcan tu espíritu, que alivien tu corazón, y que te recuerden lo que a veces olvidamos en el ruido del día. Que tu paz no depende del mundo, sino de ti. Que tu mente puede ser un refugio seguro, incluso cuando afuera sople la tormenta. Ahora, antes de empezar, quiero que cierres los ojos y te dejes llevar por una imagen. Imagina que estás junto a un lago sereno, en el preciso instante del anochecer. El agua es un espejo perfecto, reflejando el cielo teñido de tonos suaves, donde el último rayo de sol se despide. No hay viento, no hay prisa, no hay pasado ni futuro. Solo estás tú, sentado en la orilla, sintiendo cómo el mundo se calma, y cómo tu mente empieza a hacer lo mismo. Así quiero que se sienta esta noche para ti. Un lago tranquilo, un cielo en reposo, una mente en paz. El regalo del presente, el único momento que posees, es este. No es una frase bonita para poner en una taza. Es un recordatorio profundo, incómodo a veces, pero liberador. Todo lo que tienes, todo lo que puedes vivir, sucede ahora. No mañana, no ayer, ahora. Sin embargo, piensa en cuántas veces tu mente se escapa. Estás comiendo, pero no estás saboreando. El plato frente a ti es un conjunto de colores, texturas y aromas, pero tus ojos están fijos en una pantalla. Lees mensajes, revisas redes, piensas en lo que debes contestar después. El momento pasa, y tú ni siquiera estuviste realmente ahí. O vas caminando por una calle tranquila. El sol acaricia tu piel, hay una brisa suave, las hojas de los árboles bailan con el viento, y sin embargo, no ves nada de eso. Tu mente ya está en la reunión de mañana, en la llamada pendiente, en ese comentario que te hicieron y que no logras dejar atrás. Es como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tú no. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Si tu mente vive en el pasado o en el futuro, tu vida también se quedará atrapada ahí. No importa cuán bellos o dolorosos hayan sido los días que ya pasaron, ya no existen. No importa cuán prometedor o amenazante parezca lo que viene, aún no ha llegado. El único lugar donde puedes amar, cambiar, actuar, es ahora.
Piensa en un viajero que, en lugar de levantar la vista para admirar el paisaje, se obsesiona con el mapa. Sabe hacia dónde va, pero nunca ve lo que hay alrededor. Las montañas, los ríos, el cielo cambiante, todo se le escapa. Vive planificando la ruta, pero no viviendo el camino. Así somos cuando posponemos nuestra atención, esperando un momento perfecto que nunca llega. El presente no siempre es cómodo. A veces está lleno de incertidumbre, de ruido, de imperfecciones. Y sin embargo, es lo único que es real. El ahora es la única herramienta que tenemos para moldear lo que vendrá y para sanar lo que fue. Cuando eliges estar aquí, en cuerpo y mente, descubres que la vida no se vive en grandes saltos, sino en instantes sencillos. Respira. Siente cómo el aire entra por tu nariz, recorre tu pecho, llena tus pulmones. Siente cómo sale, llevando consigo un poco del peso que has acumulado hoy. Permite que tu atención se pose suavemente sobre este momento, como una hoja que cae y reposa en el agua sin hacer ruido. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos. Nota 3 sonidos que estén presentes a tu alrededor ahora mismo. Tal vez sea el suave murmullo de tu respiración, el eco lejano de una voz, o un ruido casi imperceptible que nunca habías notado. No intentes juzgarlos ni cambiarlos, solo reconócelos. Siente también el contacto de tu cuerpo con la superficie que te sostiene, la firmeza, la temperatura, el peso de tu propio ser apoyándose. Y, mientras lo sientes, repite internamente, sin prisa: estoy aquí, ahora. Permite que esas palabras no sean solo un pensamiento, sino una experiencia. Porque, aunque todo lo demás se escape, este instante es tuyo. Aceptar lo inevitable. No luches contra la ola. Aprende a flotar. En la vida, hay momentos en los que sentimos que si apretamos los puños con más fuerza, si nos aferramos con más empeño, lograremos que las cosas sean como queremos. Pero la realidad, tarde o temprano, nos recuerda que hay fuerzas mucho más grandes que nuestra voluntad, y cuando nos resistimos a ellas, el dolor se multiplica. Piensa en la última vez que algo se salió completamente de tu control. Tal vez fue una decisión ajena que afectó tu vida. Tal vez una pérdida, un cambio brusco, una puerta que se cerró sin previo aviso. ¿Recuerdas la tensión en tu pecho, la rabia, la frustración? Ese es el peso de resistir lo inevitable. Imagina que intentas detener una tormenta con las manos. Corres al cielo, elevas tus brazos y empujas las nubes, como si tu esfuerzo pudiera disolverlas. Pero no importa cuánto luches, la tormenta seguirá su curso. Y cuanto más te agotas intentando detenerla, menos fuerza te queda para buscar refugio y esperar a que pase. Quiero contarte una historia. Un hombre trabajó durante años en una empresa que consideraba su segundo hogar. Sabía el nombre de todos sus compañeros, se quedaba horas extra y creía que su esfuerzo lo haría indispensable. Un día, sin previo aviso, la empresa cerró. Primero, entró en negación. Esto no puede estar pasando. Después, sintió rabia. Después de todo lo que di, ¿así me pagan? Durante semanas, vivió con el corazón lleno de amargura. Pero un día, agotado de tanto luchar contra lo que ya era un hecho, se permitió aceptar. Se dijo: esto ya ocurrió, no puedo cambiarlo, pero sí puedo decidir qué hacer ahora. Con ese cambio, encontró un nuevo trabajo. Uno que no solo le permitía vivir con más tranquilidad, sino que le dejaba tiempo para su familia y para sí mismo. Lo que en un principio sintió como una injusticia, terminó siendo un nuevo comienzo. Epicteto lo expresó con claridad: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y te irá bien. Aceptar no significa rendirse. No es resignarse a un destino amargo. Es un acto de inteligencia y libertad. Reconocer dónde termina nuestro control y dónde comienza la vida a fluir por sí misma. Cuando dejamos de gastar energía en lo imposible,
recuperamos fuerzas para lo posible. Podemos aprender, adaptarnos, movernos hacia adelante, como el nadador que deja de luchar contra la corriente y empieza a usarla a su favor, avanzando con menos esfuerzo y más dirección. Te invito a reflexionar. ¿Cuánto de tu cansancio actual viene de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos? ¿Cuántas veces has pospuesto tu paz esperando que algo externo cambie? Cierra los ojos por un momento, respira hondo y pregúntate, con honestidad, ¿qué es eso que llevo intentando controlar y que tal vez ya es hora de soltar? El poder de la mente gobierna tu mente, o ella te gobernará a ti. Esta no es solo una advertencia, es una verdad que los estoicos comprendieron hace siglos. Porque, aunque no siempre podamos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo interpretarlo. Y esa elección cambia todo. Piensa en este escenario. 2 personas esperan el mismo vuelo. De repente, el altavoz anuncia que habrá un retraso de 2 horas. La primera persona suspira con frustración, revisa compulsivamente su reloj, se queja en voz alta. En su mente, esas 2 horas son un robo, una injusticia, un obstáculo. La segunda persona, en cambio, sonríe levemente, se acomoda en su asiento y saca un libro que llevaba tiempo sin abrir. Para él, esas 2 horas son un regalo inesperado, una oportunidad para descansar y disfrutar de algo que le gusta. El hecho es idéntico, la experiencia completamente distinta. Otro ejemplo, recibes una crítica. Alguien señala un error que cometiste. Si tu juicio interno la ve como un ataque, te dolerá, te pondrá a la defensiva y quizá te cierre a aprender. Pero si la interpretas como una oportunidad de mejorar, la misma frase puede convertirse en una puerta hacia un crecimiento que no habrías alcanzado de otro modo. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Si te aflijas por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Los hechos son neutros. Es nuestra mente la que los pinta con los colores de nuestra interpretación. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas son de flores, otras de malas hierbas. No siempre puedes evitar que una semilla llegue con el viento, pero sí puedes decidir cuáles regar. Si dedicas tu atención y energía a pensamientos de resentimiento, miedo o ira, esas plantas crecerán y se multiplicarán, ocupando todo tu espacio interior. Pero si riegas semillas de gratitud, paciencia y comprensión, poco a poco tu jardín se llenará de vida, de color y de calma. El entrenamiento de la mente no es cuestión de un día, es una práctica constante. Es detenerte antes de reaccionar y preguntarte, ¿qué historia estoy contándome sobre esto? Es reconocer que la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa afuera, sino de lo que dejamos crecer dentro. Y aquí hay algo poderoso. Cuando empiezas a cambiar tu juicio sobre las cosas, no solo cambia tu experiencia interna, también cambia la manera en que actúas en el mundo. La persona que ve una oportunidad en un retraso actúa con más calma. La que aprende de una crítica mejora más rápido. El que cuida su jardín mental no solo vive mejor, sino que hace más agradable la vida de quienes le rodean. Si hoy sientes que tu mente te arrastra hacia pensamientos que te inquietan, recuerda que puedes tomar las riendas. No será fácil al principio, pero cada vez que eliges un pensamiento más útil, estás entrenando tu libertad. Y, para cerrar, escucha estas palabras de Marco Aurelio. Tu mente será del color de tus pensamientos. Elige con cuidado qué colores quieres que pinten tu vida. Impermanencia y desapego. Todo lo que amas es prestado. No es una amenaza. No es una maldición. Es la manera en que la vida nos recuerda que nada nos pertenece del todo, que cada momento, cada persona, cada objeto, es un visitante en nuestra historia. Cuando nos aferramos con fuerza a lo que tenemos, el amor se transforma en miedo. Miedo a perderlo, miedo a que cambie, miedo a que un día no esté. Y ese miedo termina robando la calma que podríamos sentir
al simplemente disfrutarlo mientras está con nosotros. Recuerdo un relato sencillo, pero lleno de significado. Un abuelo llevó a su nieto a un campo en primavera. Entre las flores, atraparon suavemente unas cuantas mariposas y las colocaron en un frasco de cristal. El niño las miraba fascinado. Sus alas eran como pequeñas obras de arte, vivas, vibrantes. «Abuelo, quiero quedármelas para siempre», dijo el niño. El abuelo sonrió y le pidió que abriera el frasco. «Pero, ¿y si se van?», preguntó el niño con temor. «Se irán», respondió el abuelo, «porque su lugar está en el cielo, no en este frasco. Y ahí está la verdadera belleza, poder tener algo por un tiempo y amarlo tanto que le permitas irse cuando llega el momento. Así es la vida». Séneca lo escribió con claridad. Nada nos pertenece, todo es un préstamo de la naturaleza. Lo que amamos nos es confiado por un tiempo, y cuando nos toca devolverlo, podemos hacerlo con gratitud en lugar de resistencia. Imagina que sostienes arena en tus manos. Si las cierras con fuerza, la arena se escapa entre tus dedos, cayendo más rápido. Pero si mantienes la mano abierta, la arena se queda un poco más, reposando suavemente, hasta que el viento o el tiempo deciden llevarla. Así son nuestras relaciones, nuestras posesiones, incluso nuestra propia vida. Cuanto más intentamos retenerlas por la fuerza, antes sentimos que se nos escapan. Soltar no es olvidar. No es borrar el recuerdo ni negar el afecto. Soltar es honrar lo que fue, agradeciendo lo que nos dio y permitiéndole descansar en el lugar donde ya pertenece, el pasado. Y al hacer esto, nos liberamos del peso de la resistencia. He visto cómo, a veces, desprenderse de algo material se convierte en una profunda lección de desapego. Una mujer conservó durante años un instrumento musical que había sido de su padre. Lo cuidaba, pero nunca lo tocaba. Un día, decidió donarlo a una escuela para que otros pudieran aprender con él. Cuando lo entregó, sintió un nudo en la garganta y, a la vez, un alivio inmenso. Era como si el instrumento volviera a tener vida, como si al dejarlo ir, hubiera honrado mejor el amor que sentía por su padre. El desapego no enfría el amor, lo purifica. Nos recuerda que nada de lo que valoramos está garantizado y que precisamente por eso debemos vivirlo con atención, con gratitud, con entrega, mientras lo tenemos. Fortaleza silenciosa. Eres más fuerte de lo que crees. Tal vez no lo recuerdes siempre. Tal vez haya días en los que la duda y el cansancio te hagan pensar lo contrario. Pero la fortaleza real no es la que grita ni la que se impone. Es la que permanece en silencio. Y aún así, sostiene. La verdadera fortaleza no se mide en gestos dramáticos o en palabras duras. Se mide en la capacidad de permanecer estable mientras la tormenta ruge alrededor. En la serenidad de quien, aún sintiendo miedo, decide seguir adelante. En el temple de quien, ante la injusticia, elige no caer en la rabia, sino en la claridad. Piensa en Marco Aurelio. Gobernó Roma en uno de los periodos más difíciles de su historia. La peste devastaba las ciudades, las fronteras ardían con guerras constantes, y las tensiones internas amenazaban con derrumbar el imperio. Sin embargo, sus meditaciones, escritas no para ser publicadas, sino para sí mismo, revelan a un hombre que, a pesar del caos, buscaba mantener la calma, la perspectiva y la compasión. No levantaba la voz para imponerse, buscaba gobernar primero su propia mente. La fortaleza silenciosa es como un fuego controlado, un fuego que, en lugar de arrasar, da calor, que ilumina sin cegar, que reconforta sin destruir. No necesita demostrar su poder, porque su poder radica en su equilibrio. Epicteto lo resumió con una frase que ha sobrevivido siglos. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas, lo que importa. Lo que nos sucede puede cambiar de un día para otro, pero lo que hacemos con ello, eso es nuestro terreno, nuestro reino.
Tal vez pienses que esa fuerza es rara, reservada para unos pocos, pero no es así. Todos llevamos dentro esa capacidad de resistencia. Aparece cuando menos lo esperamos, a veces en los momentos en que creíamos que nos quebraríamos. Está en esa vez que, pese al dolor, cuidaste de alguien que lo necesitaba. En ese día que, aunque querías rendirte, diste un paso más. En la noche en que, a pesar de la tristeza, encontraste una chispa de calma para dormir. Quiero que ahora hagamos algo juntos. Cierra los ojos. Respira profundamente, dejando que el aire llene tus pulmones, y suéltalo lentamente. Recuerda 3 momentos en tu vida en los que fuiste más fuerte de lo que creías. No importa si fueron grandes desafíos o batallas silenciosas que nadie más vio. Revive brevemente esas sensaciones, el peso que llevabas, la duda que sentías y la fuerza que, aún así, apareció. Permite que esa sensación de solidez recorra tu cuerpo. Siente cómo te envuelve desde los pies hasta la cabeza, como una armadura ligera pero firme. Guarda esa fortaleza dentro de ti, no para exhibirla, no para imponerte, sino para saber que está ahí, esperándote, cada vez que la necesites. Y mientras te preparas para seguir este viaje nocturno, recuerda, no importa la tormenta que enfrentes, siempre habrá en ti un fuego que arde en silencio y que nadie puede apagar. Tranquilidad ante la incertidumbre. No temas lo que no puedes prever. Nuestra mente, a veces con la intención de protegernos, crea historias sobre el futuro. Historias llenas de escenarios posibles y, con demasiada frecuencia, teñidas de miedo. Es como si creyéramos que, imaginando lo peor, estaremos listos para afrontarlo. Pero lo único que conseguimos es desgastarnos antes de tiempo. El miedo al futuro es como pagar una deuda que quizá nunca llegará. Nos roba energía, nos distrae de lo que tenemos hoy y nos deja exhaustos cuando de verdad necesitamos actuar. Recuerda que el futuro, igual que el pasado, no existe fuera de tu mente. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Recuerda que el futuro y el pasado no existen, solo el ahora. El mañana es una idea, una posibilidad que aún no ha tomado forma. Quiero contarte una breve historia. Un marinero se encontraba en alta mar, rodeado de niebla. El horizonte había desaparecido y el cielo se confundía con el agua. Podía sentir el viento cambiante y escuchar el crujir de la madera de su barco, pero no podía ver lo que le esperaba más allá. En lugar de entrar en pánico, confió en su brújula. Sabía que no podía controlar el viento, pero sí podía ajustar sus velas. No necesitaba ver todo el camino para seguir avanzando. Bastaba con saber que, paso a paso, se mantenía en la dirección correcta. La vida es muy parecida. Queremos certezas, pero lo único que realmente tenemos es la capacidad de movernos en la dirección que creemos correcta hoy. El resto siempre será incierto. Imagina que navegas en medio de una densa niebla. Solo puedes ver unos metros por delante, y aunque tu mente quisiera ver la costa completa, no es necesario. Esos pocos metros de visión son suficientes para avanzar. Cada tramo que recorres revela el siguiente. Así es como se vive. Un instante, un paso, una decisión a la vez. Aceptar la incertidumbre no es rendirse. Es reconocer que la vida no es un problema que haya que resolver, sino un camino que se despliega mientras lo recorres. Cuando dejamos de exigirle a la vida garantías, algo curioso sucede. Empezamos a vivir con más ligereza. La serenidad ante lo incierto no nace de controlar lo desconocido, sino de confiar en que, pase lo que pase, tendremos recursos para afrontarlo. Y esos recursos, tu capacidad de pensar, adaptarte, sentir, ya están contigo, ahora mismo. Quiero que te hagas una pregunta. Si supieras que el resultado será bueno, ¿cómo vivirías este momento de incertidumbre? Tal vez la respuesta te muestre que gran parte de tu ansiedad viene de historias que todavía no han ocurrido. Y que, mientras la vida escribe el resto, tú puedes elegir vivir este capítulo con calma.
La virtud como guía. La virtud es tu mayor tesoro. Para los estoicos, no hay riqueza, fama o poder que pueda compararse con vivir de acuerdo a la virtud. Y cuando hablamos de virtud, no hablamos de algo abstracto o inalcanzable. Hablamos de 4 pilares muy concretos que pueden guiar cualquier decisión: sabiduría, justicia, valentía y templanza. La sabiduría nos enseña a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, para enfocar nuestra energía en lo que podemos cambiar. La justicia nos impulsa a tratar a los demás con equidad, reconociendo su dignidad, incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado. La valentía nos da la fuerza para actuar a pesar del miedo, enfrentando las pruebas sin huir de ellas. La templanza nos ayuda a mantener el equilibrio, evitando los excesos que nublan nuestro juicio y desgastan nuestra paz. Imagina una situación cotidiana. Alguien te ofrece una ventaja injusta, un atajo que te beneficiaría a ti, pero perjudicaría a otros. La tentación está ahí. Podría ahorrarte problemas, darte ganancias rápidas, hacer tu camino más fácil. Pero la virtud te susurra que lo correcto no siempre es lo más cómodo. Si escuchas esa voz y rechazas lo que no es justo, tal vez pierdas algo externo: dinero, tiempo, reconocimiento, pero ganas algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber que actuaste de acuerdo a tus principios. Séneca lo dijo de forma sencilla y rotunda: la virtud es el único bien. Todo lo demás, la riqueza, la salud, la fama, puede cambiar o desaparecer, pero la virtud es el único tesoro que no depende de circunstancias externas, porque nace y se mantiene dentro de ti. La virtud es como una brújula que siempre señala el norte, sin importar el clima. Puedes encontrarte en medio de una tormenta, sin saber qué pasará mañana, pero si sigues la aguja de tu brújula moral, sabrás que cada paso que des estará alineado con lo que consideras correcto. La brújula no te evita la travesía, pero te asegura que no perderás tu dirección. Vivir con virtud no significa que siempre saldrás ganando según los estándares del mundo. Es posible que pierdas oportunidades, que otros te vean como ingenuo, que sientas que el camino recto es más largo y solitario. Pero por dentro, en el lugar donde nadie más puede entrar, tendrás una certeza serena: hiciste lo correcto. Y esa certeza es un tipo de riqueza que ni el tiempo ni la adversidad pueden arrebatarte. El precio de la virtud a veces es alto en lo externo, pero en lo interno siempre es un regalo. La paz de conciencia no se compra con dinero, y el respeto por uno mismo no se negocia en ningún mercado. Para cerrar, quiero que guardes estas palabras de Epicteto: el hombre bueno no teme perder lo que no le pertenece. Y recuerda, la virtud es lo único que siempre te pertenece, porque nace de ti y depende solo de ti. Silencio interior. No todo merece respuesta. En un mundo que aplaude la rapidez de la reacción, el silencio puede parecer extraño, incluso débil, pero los estoicos sabían que, muchas veces, callar no es falta de respuesta, es la mejor respuesta. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a reaccionar. Noticias que indignan, mensajes que provocan, discusiones que invitan a encender la voz. Y sin embargo, cada vez que reaccionamos de forma impulsiva, cedemos un poco de nuestra calma, como si entregáramos monedas de oro a cambio de nada. Piensa en un ejemplo cotidiano. Estás navegando por redes sociales y ves un comentario injusto, ofensivo o simplemente provocador. La primera reacción es contestar, demostrar que tienes razón, dejar claro tu punto. Imagina que, en lugar de hacerlo, eliges cerrar la aplicación, respirar y dedicar tu atención a algo más valioso para ti. En ese instante, has recuperado tu tiempo, tu energía y tu mente. Y el mundo sigue girando sin que hayas perdido nada esencial. Epicteto nos recordó: es imposible aprender lo que uno cree que ya sabe. El silencio, lejos de ser pasividad, es un espacio abierto donde podemos escuchar, observar y comprender mejor.
Cuando callamos, no solo evitamos alimentar el ruido externo, también disminuimos el ruido interno que nos impide pensar con claridad. Imagina un lago. Cuando sus aguas están agitadas, no reflejan nada, ni el cielo, ni las montañas, ni la luz. Pero cuando la superficie se aquieta, se convierte en un espejo que lo muestra todo con precisión. Nuestra mente funciona igual. En medio del ruido, la visión se distorsiona. En el silencio, todo se vuelve más nítido. El silencio es, a la vez, un escudo y un espejo. Escudo, porque nos protege de las heridas que produce la palabra impulsiva. Espejo, porque nos permite vernos con más honestidad. No siempre es fácil elegirlo. Hay un impulso profundo de responder, de ganar la última palabra. Pero cada vez que decides callar ante una provocación, estás recordándote que tu paz vale más que una victoria momentánea. Quiero que hagamos un breve ejercicio juntos. Imagina que cada palabra innecesaria que llevas dentro es una piedra en tu bolsillo. Siente el peso. Caminar con ellas te agota, aunque a veces no lo notes. Ahora, una a una, suéltalas al suelo. Escucha cómo caen. Siente la ligereza en tu cuerpo al quedarte solo con las palabras que realmente importan. El silencio no es vacío, es espacio. Y en ese espacio, la mente encuentra el tiempo que necesita para ver con claridad, para elegir con calma, para volver a sí misma, transformar la adversidad en maestro. El obstáculo es el camino. No es solo una frase inspiradora, es una invitación a mirar las dificultades desde otro ángulo. Porque, en la filosofía estoica, las pruebas no están ahí para cerrarnos el paso, sino para mostrarnos un camino que antes no veíamos. A menudo pensamos que la vida sería mejor si no hubiera contratiempos, pero sin ellos, nunca desarrollaríamos muchas de nuestras capacidades más valiosas. La incomodidad pule nuestro carácter, igual que la fricción afila una herramienta. Piensa en la historia de alguien que, tras un accidente, ve reducida su movilidad. Al principio, el mundo se le encoge. Actividades que antes eran simples se convierten en retos diarios. Pero en medio de esa adaptación, descubre algo inesperado. Empieza a pintar, primero como terapia, después como expresión. Y lo que comenzó como una forma de pasar el tiempo, se convierte en un talento que nunca había explorado. El accidente no le quitó el camino, le mostró uno nuevo. Marco Aurelio lo resumió de forma magistral. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La piedra que bloquea no está ahí para detenerte, sino para obligarte a buscar otra forma de avanzar. Y en ese proceso, te descubres más ingenioso, más fuerte, más capaz de lo que creías. Imagina un río. Fluye con fuerza hasta que encuentra una gran roca. Podría estancarse ahí, pero en cambio se bifurca, rodea el obstáculo y sigue su curso. A veces, ese nuevo cauce termina siendo más fértil y más hermoso que el original. Así es como podemos vivir las adversidades, no como muros, sino como desvíos que amplían nuestro mapa. Esto no significa que debamos buscar el dolor, ni que todo lo difícil sea bueno en sí mismo. Significa que, cuando lo inevitable llega, podemos elegir cómo enfrentarlo, como una sentencia o como una lección. Y lo cierto es que, muchas veces, las historias más inspiradoras nacen de esa elección, como la de un atleta que, tras una lesión que lo aparta de la competición, podría haberse retirado en silencio. Pero decide compartir su experiencia, hablar del proceso de recuperación, de la disciplina y la resiliencia. Sus charlas empiezan a motivar a jóvenes deportistas, personas que enfrentan sus propias batallas, incluso fuera del deporte. Su obstáculo se convierte en un puente hacia otros. No siempre sabrás, en el momento, qué enseñanza te deja una adversidad. A veces, solo verás el dolor o la pérdida. Pero con el tiempo, si te mantienes abierto, puede que descubras que ese momento fue un punto de inflexión, una semilla de algo más grande. El obstáculo es el camino, y cada vez que lo atraviesas o lo rodeas, no solo cambias tu destino,
te cambias a ti mismo. Gratitud radical. Todo es un préstamo. No llegaste al mundo con nada y no te irás con nada. Todo lo que tienes ahora, personas, momentos, experiencias, incluso tu propio cuerpo, te ha sido confiado por un tiempo. Y precisamente porque nada es para siempre, todo se vuelve más valioso. La gratitud superficial se conforma con decir gracias cuando algo es fácil o agradable. La gratitud radical va más allá. Incluye también lo incómodo, lo inesperado, lo que nos obliga a crecer. Porque, aunque no siempre lo veamos en el momento, esas experiencias difíciles también nos moldean. Imagina que recibes un libro prestado de alguien a quien respetas mucho. No es tuyo, y lo sabes. Lo cuidas con más atención, lo proteges de manchas y arrugas, lo valoras cada vez que lo lees. Al final, cuando llega el momento de devolverlo, lo haces con gratitud por el tiempo que lo tuviste. Así podríamos vivir todo lo que tenemos, como un préstamo que merece ser cuidado, no como una propiedad que damos por sentada. Epicteto lo dijo con claridad. No es feliz quien lo tiene todo, sino quien aprecia lo que tiene. Y ese apreciar no es pasivo, es un acto consciente de reconocer el valor de lo que está, aquí y ahora. La gratitud radical no se limita a los días soleados. A veces, el día lluvioso trae el descanso que tu cuerpo necesitaba. A veces, el contratiempo en el trabajo abre una oportunidad que no habrías visto. A veces, la conversación difícil con alguien querido fortalece la relación. No es cuestión de romantizar el dolor, sino de reconocer que incluso lo incómodo puede ser un regalo disfrazado. El agradecimiento, así entendido, es una forma de libertad. Cuando aprecias lo que tienes, sea mucho o poco, fácil o desafiante, dejas de sentir que la vida te debe algo. Empiezas a verla como un río que te ofrece distintas aguas en cada tramo, y tú, en lugar de quejarte por la temperatura o la corriente, eliges disfrutar del trayecto. Quiero invitarte a un breve ejercicio. Cierra los ojos, respira profundamente y piensa en 3 cosas de hoy por las que te sientas agradecido. No importa si fueron fáciles o difíciles. Puede ser algo tan simple como una comida caliente, un momento de silencio, o incluso un desafío que te obligó a salir de tu zona de confort. Nómbralas mentalmente. Si quieres, acompáñalas con un gracias silencioso. La gratitud radical no depende de que todo salga bien. Depende de nuestra disposición a ver el valor de lo que tenemos, incluso cuando no se parece a lo que esperábamos. Y cuanto más practicamos esa mirada, más descubrimos que el préstamo de la vida, aunque temporal, es un regalo infinito. La muerte como recordatorio. Recuerda que morirás. A primera vista, estas palabras pueden parecer duras, incluso incómodas. Pero para los estoicos, el memento mori no era una invitación a la tristeza, sino a la vida plena. La certeza de que nuestro tiempo es finito no debe paralizarnos, sino empujarnos a aprovechar cada instante con más intención. La mayoría de nosotros vive como si el tiempo fuera ilimitado. Posponemos conversaciones importantes, sueños personales, gestos de amor, pensando que siempre habrá un después más conveniente. Y sin embargo, la vida nos recuerda, a veces de forma repentina, que no hay garantía de cuántos después tendremos. Imagina a alguien que recibe un diagnóstico de salud inesperado. No es una sentencia inmediata, pero sí un recordatorio de que el tiempo importa. Esa persona empieza a priorizar de otra manera. Dedica más tiempo a su familia, dice no a compromisos vacíos, retoma un hobby olvidado y se permite disfrutar de momentos sencillos sin la ansiedad de estar siempre corriendo hacia el futuro. La noticia no cambió cuánto tiempo tenía, cambió cómo lo vivía. Séneca lo expresó con precisión. Mientras posponemos las cosas, la vida pasa. No se detiene a esperarnos mientras decidimos cuándo será el momento perfecto para vivir. Y paradójicamente, el momento perfecto casi nunca llega, a menos que lo decidamos nosotros. Visualiza un reloj de arena. No puedes ver cuánta arena queda en la parte superior,
Cada grano que cae es un instante que no vuelve. No puedes detenerlo ni añadir más arena. Lo único que puedes hacer es decidir cómo vivir los granos que siguen cayendo. Lejos de ser un pensamiento oscuro, esta conciencia puede llenarte de claridad. Cuando recuerdas que no eres eterno, muchas cosas pierden peso. La opinión ajena, las pequeñas ofensas, la acumulación obsesiva de bienes. Y otras cobran una importancia inmensa. Las personas que amas, la integridad con la que actúas, la calidad de tu presencia en cada momento. No se trata de vivir con prisa, sino con prioridad. De reconocer que tu tiempo y energía son recursos limitados y preciosos, y que tienes la responsabilidad y el privilegio de decidir dónde ponerlos. Quiero dejarte con una pregunta que, si la tomas en serio, puede cambiar la forma en que vivas mañana. Si supieras que este es tu último año, ¿qué harías diferente mañana? Tal vez no podamos elegir cuánta arena queda en nuestro reloj, pero sí podemos decidir qué huellas dejamos mientras la arena sigue cayendo. Y esa elección, consciente y diaria, es uno de los mayores actos de libertad que tenemos. La paz sobre la razón. Tu paz vale más que ganar una discusión. En un mundo que parece premiar la confrontación, puede que nos sintamos impulsados a demostrar siempre que tenemos razón. Pero los estoicos entendían que, a veces, el precio de ganar una disputa es demasiado alto. Puedes perder tu calma, tu energía, incluso tu claridad interior. Imagina una conversación cargada de tensión. Alguien te lanza un ataque verbal, injusto y provocador. Podrías responder, desplegar argumentos, elevar la voz, y tal vez ganarías el debate, pero ¿a qué costo? Tu corazón se aceleraría, tu mente quedaría agitada, y tal vez arrastrarías esa incomodidad durante horas o días. En cambio, si eliges no responder, o responder con calma y sin confrontación, no solo evitas un conflicto mayor, sino que conservas intacta tu serenidad. Epicteto lo resumió de manera brillante. Es mejor ser dueño de tu carácter que de la victoria. La victoria externa, la de convencer o derrotar al otro, es pasajera. La victoria interna, la de mantenerte fiel a ti mismo y a tu paz, puede durar toda la vida. Piensa en un guerrero que no saca la espada ante cada provocación. No porque no pueda luchar, sino porque sabe que cada combate desgasta. Reserva su fuerza para las batallas que realmente importan. Y en muchas ocasiones, descubre que la mejor estrategia es no pelear en absoluto. Esto no significa aceptar la injusticia ni callar ante lo que es esencial. Significa reconocer que no todas las discusiones valen el precio de tu calma. Que puedes defender tus principios con firmeza, pero sin caer en el terreno de la rabia o el orgullo. La verdadera victoria, en muchos casos, no es convencer al otro, sino salir de la situación con tu carácter y tu paz intactos. El mundo está lleno de oportunidades para discutir, pero mucho más escaso en oportunidades para cultivar la serenidad. Y esa escasez hace que tu paz sea un bien aún más valioso. Séneca nos deja una frase que podría convertirse en una brújula en momentos de tensión. El silencio es a veces la respuesta más aguda. No porque sea evasivo, sino porque, al no alimentar el fuego, permites que se apague por sí solo. La próxima vez que sientas el impulso de ganar una discusión, pregúntate, ¿qué es más importante para mí en este momento? ¿La victoria externa o la interna? La respuesta, muchas veces, marcará la diferencia entre una noche agitada y un descanso en paz. Libertad interior. Quien controla sus deseos es libre. Es fácil pensar en la libertad como la ausencia de límites externos. Poder viajar donde quieras, decir lo que quieras, hacer lo que quieras. Pero para los estoicos, la verdadera libertad no se trata de lo que puedes hacer, sino de quién tiene el control de tu mente y tu corazón. A veces creemos que somos libres, pero en realidad estamos encadenados a cosas que no vemos como cadenas. La necesidad constante de aprobación, el apego a un resultado, la dependencia de que los demás actúen como esperamos.
Todo eso limita nuestra paz más que cualquier barrera física. Imagina a alguien que solo se siente bien si sus publicaciones en redes sociales reciben muchos me gusta. Cuando eso sucede, siente euforia. Cuando no, se siente ansioso o decepcionado. ¿Dónde está la libertad en esa montaña rusa emocional? En realidad, ha entregado el control de su estado de ánimo a algo externo e inestable. Epicteto lo dijo con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo significa no estar a merced de lo que no puedes controlar: la opinión ajena, las circunstancias del día, las reacciones de los demás. Imagina un barco sin ancla. Puede ser hermoso y fuerte, pero si se deja llevar por cualquier corriente, terminará en lugares que no elige. Así somos cuando nuestra calma depende de fuerzas externas. El rumbo de nuestra vida cambia con cada viento, y rara vez nos sentimos en paz. La libertad interior es diferente. Es poder estar en calma incluso si el mundo no se ajusta a tus expectativas. Es no permitir que una ofensa arruine tu día, ni que una derrota temporal te robe la esperanza. Es sentir que tu paz está anclada en algo más profundo que las circunstancias pasajeras. Esto no significa vivir aislado o indiferente. Significa que, aunque participas plenamente en la vida y te importan sus resultados, no condicionas tu paz a ellos. Puedes celebrar un triunfo sin depender de él y afrontar una pérdida sin que te destruya. Quiero que te hagas una pregunta que puede ser incómoda, pero necesaria. ¿Qué cosa o quién tiene demasiado poder sobre tu paz hoy? Tal vez sea la opinión de una persona, una meta que no has alcanzado, o incluso un hábito que sientes que te controla más de lo que quisieras. Reconocerlo es el primer paso para recuperar la libertad interior. La verdadera libertad no se concede, se cultiva. Y comienza en el momento en que decides que nada externo tendrá la llave de tu tranquilidad. El valor de la disciplina. La disciplina es libertad. Puede sonar contradictorio. Muchos ven la disciplina como una jaula, una lista de reglas que limitan el placer y la espontaneidad. Pero los estoicos entendían que la disciplina no es opresión, es estructura. Es el orden que nos permite vivir de forma coherente y libre del caos. Sin disciplina, la vida se convierte en una reacción constante a lo que sucede. Despertamos tarde porque no hubo un plan, comemos lo que esté más a mano aunque no nos haga bien, dejamos que las tareas se acumulen hasta que la ansiedad nos ahoga. Vivir así puede parecer libre, pero en realidad es vivir encadenado a la improvisación y a los impulsos del momento. En cambio, la disciplina es la elección consciente de crear un marco que sostenga lo que realmente valoras. Levantarte temprano para meditar, no porque sea una obligación impuesta desde fuera, sino porque has descubierto que ese momento de silencio te da control sobre el día. Decidir qué comes, cuándo trabajas, cómo entrenas tu mente, no por una imposición, sino para alinear tus acciones con tus principios. Marco Aurelio dejó una regla sencilla que condensa esta idea. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esa es disciplina en su forma más pura. Actuar según lo que es correcto, no según lo que es más fácil o inmediato. Imagina un río. Si se desborda, arrasa con todo a su paso, incluso con lo que quiere nutrir. Pero si está canalizado, fluye con fuerza, dirige su energía y da vida a todo lo que toca. Así funciona la disciplina. No reprime tu energía, la dirige hacia lo que importa. La disciplina alimenta la autoestima. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, refuerzas la idea de que puedes confiar en ti. Y esa confianza se convierte en una calma profunda. La certeza de que, pase lo que pase fuera, tú tienes las herramientas internas para mantener el rumbo. Epicteto lo expresó con una precisión que atraviesa el tiempo. La disciplina es recordar lo que quieres realmente. No se trata de prohibirte cosas, sino de recordarte cada día cuáles son tus verdaderas prioridades y actuar en consecuencia.
La próxima vez que sientas la disciplina como una carga, recuerda que es, en realidad, una aliada. No es una cadena que te ata, sino un ancla que te estabiliza en medio de las corrientes de la vida. Y en ese orden que construyes, encuentras un tipo de libertad que no depende de nada ni de nadie más. Vivir en armonía con la naturaleza. Fluye como el agua. La naturaleza no se resiste a lo inevitable. Las estaciones llegan y se van sin discutir entre sí cuál es mejor. La marea sube y baja sin cuestionarse si es el momento correcto. El día da paso a la noche sin lucha, y la noche abre paso al día sin reclamar más tiempo. En cambio, nosotros, los humanos, a menudo nos oponemos al cambio. Queremos que lo que amamos dure para siempre y que lo que nos incomoda termine de inmediato. Pero los estoicos nos recordaban que vivir en armonía con la naturaleza es aceptar que todo tiene su momento, el inicio, el desarrollo y el final. Imagina que trabajas en un proyecto personal durante meses, quizá años. Has puesto en él energía, tiempo y cuidado. Y llega un día en el que, por circunstancias internas o externas, es hora de cerrarlo. Puede doler, pero aceptar su final es reconocer que cumplió su ciclo. Igual que las hojas caen en otoño para dar paso a nuevos brotes en primavera, así también nuestras etapas personales deben renovarse. Marco Aurelio escribió: «Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja». Somos parte de un orden más grande que nosotros mismos. A veces, lo que percibimos como una pérdida individual forma parte de un cambio necesario en el conjunto. Piensa en un árbol en invierno. No intenta retener sus hojas ni forzar su floración. Se adapta, entra en reposo y usa ese tiempo para fortalecer sus raíces. Sabe que el invierno no es un enemigo, sino una preparación para el renacer que vendrá. La armonía con la naturaleza implica esta misma actitud. Adaptarnos a lo que la vida trae y encontrar belleza incluso en lo que no entendemos. No significa pasividad, sino una disposición interna a cooperar con el flujo de los acontecimientos en lugar de resistirnos inútilmente. Cuando nos alineamos con este ritmo natural, dejamos de sentirnos constantemente en guerra con lo que sucede. La energía que antes gastábamos en resistencia, la dedicamos a crear, amar, cuidar y crecer. Y esa energía, bien utilizada, se convierte en paz. Quiero que termines esta reflexión con una breve visualización. Cierra los ojos. Imagina que eres una hoja flotando sobre un río. El agua te sostiene sin esfuerzo. No luchas contra la corriente, pero tampoco estás a merced del caos. Simplemente fluyes, sabiendo que cada curva del río te lleva a donde debes estar. Siente la suavidad de ese viaje y deja que tu mente se acomode en esa sensación. Fluir como el agua no es rendirse, es confiar en que, igual que el río, la vida tiene un cauce que nos guía, incluso cuando no vemos lo que hay más adelante. La calma como victoria. La calma es invencible. En un mundo que parece alimentarse de velocidad, ruido y reacción inmediata, mantener la serenidad es casi un acto de rebeldía. Pero para los estoicos, la calma no era pasividad ni indiferencia, sino una de las formas más altas de fuerza, la capacidad de no dejar que otros dirijan nuestras emociones. Piensa en un médico en una sala de urgencias. Alrededor hay voces alteradas, sonidos de equipos, familiares angustiados. En medio de todo, él respira hondo, habla con voz firme y tranquila, y toma decisiones precisas. No porque la situación no sea grave, sino porque sabe que perder la calma sería perder eficacia, y que, en ese momento, su serenidad es la mejor herramienta que tiene. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. En otras palabras, la calma no solo te protege de la influencia externa, sino que te impide adoptar el caos de quienes buscan alterarte. Imagina un faro en medio de una tormenta. El viento azota, las olas rompen con fuerza, el cielo se oscurece, pero el faro sigue ahí, firme, proyectando su luz.
No puede detener la tormenta, pero puede ofrecer guía y seguridad a quienes navegan cerca. Así es la calma, un punto estable al que otros pueden aferrarse y que tú mismo puedes usar para no perder el rumbo. La serenidad tiene un poder silencioso. Inspira confianza en los demás y claridad en uno mismo. Cuando estás en calma, ves más opciones, tomas mejores decisiones y evitas errores impulsivos que, en un estado alterado, serían inevitables. Incluso en momentos críticos, una discusión intensa, una noticia inesperada, una pérdida económica, la calma puede convertirse en tu victoria más grande. No porque cambie lo que sucede, sino porque cambia la forma en que lo atraviesas. Quiero dejarte con una breve historia. Un comerciante vio cómo una crisis económica golpeaba duramente su negocio. Otros a su alrededor entraron en pánico. Liquidaron apresuradamente sus existencias, despidieron a su personal y se endeudaron para cubrir el momento. Él, en cambio, mantuvo la calma. Redujo gastos sin precipitación, buscó alianzas creativas y encontró nuevas formas de ofrecer valor. Cuando la tormenta económica pasó, no solo había salvado su negocio, sino que lo había fortalecido. Su victoria no estuvo en evitar la crisis, sino en atravesarla con serenidad. La calma no es la ausencia de problemas, es la certeza de que puedes enfrentarlos sin perderte a ti mismo. Y en un mundo que intenta constantemente arrastrarte a su agitación, esa calma es, de verdad, una victoria invencible. Claridad en la soledad. La soledad bien llevada es plenitud. En nuestra cultura, muchas veces se asocia la soledad con una carencia, con un vacío que hay que llenar a toda prisa. Pero los estoicos veían algo distinto. Cuando es elegida y comprendida, la soledad se convierte en un espacio fértil para conocerse, para escucharla propiamente y para encontrar una calma que rara vez aparece en medio del ruido. Es importante diferenciar entre soledad impuesta y soledad elegida. La primera puede doler, la ausencia de quienes amamos, la distancia no deseada, la sensación de aislamiento. Pero incluso en esos casos, podemos transformarla en algo valioso si aprendemos a verla como un tiempo de encuentro con nosotros mismos. Piensa en una persona que, cada mañana, se toma un café sola en una cafetería. No lleva auriculares, no revisa el teléfono. Simplemente observa el vapor que se eleva de la taza, escucha el murmullo suave de las conversaciones alrededor y mira por la ventana cómo el sol ilumina la calle. No siente que le falta a alguien, porque entiende que ese momento es suyo y que es suficiente. Séneca lo dijo con una lucidez que sigue vigente. El que se contenta consigo mismo nunca está solo. Cuando puedes disfrutar de tu propia compañía, la soledad deja de ser un desierto y se convierte en un jardín. Imagina un pozo tranquilo al que rara vez se acercan visitantes. Cuando estás solo, el agua se aquieta y refleja el cielo con una nitidez perfecta. Así sucede con nuestra mente. Cuando el mundo exterior se aleja por un momento, nuestras aguas internas se calman y podemos ver con claridad lo que antes estaba distorsionado. La soledad bien llevada no es un encierro, sino una apertura. Te permite escuchar las ideas que el ruido diario acalla, sentir emociones que quizá habías pospuesto y preguntarte con honestidad quién eres y qué quieres. Quiero que termines esta parte con un breve ejercicio. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces, sintiendo cómo el aire entra y sale con suavidad. Y mientras respiras, repite internamente: este momento conmigo mismo es suficiente. Permite que esas palabras se asienten en tu interior, porque si puedes sentir plenitud aquí, a solas, descubrirás que tu paz no depende de quién esté o no esté a tu lado, y que eso es una de las mayores libertades: vivir con propósito. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase, popularizada por Viktor Frankl, resuena profundamente con la filosofía estoica. No se trata de tener un destino grandioso o una misión heroica, sino de encontrar una dirección auténtica, algo que te recuerde cada día por qué haces lo que haces.
En un mundo lleno de distracciones y demandas externas, es fácil levantarse cada mañana y simplemente reaccionar. Contestar correos, cumplir tareas, moverse de un compromiso a otro. Pero vivir así, sin un propósito claro, es como navegar sin brújula. Puedes avanzar, sí, pero no sabes hacia dónde. El propósito no tiene por qué ser algo enorme. Puede ser tan sencillo como criar a un hijo con amor, cuidar de un jardín, escribir cada día unas líneas que expresen lo que sientes o enseñar a otros algo que tú dominas. Lo importante no es el tamaño de la meta, sino que sea tuya y que esté alineada con tus valores más profundos. Piensa en una maestra que cada mañana entra a su aula. Entre formularios, horarios y normas administrativas, podría sentir que su trabajo se diluye en burocracia. Pero ella recuerda que su propósito es encender la curiosidad en sus alumnos, inspirarles a creer que pueden aprender y crecer. Esa intención le da sentido incluso a las tareas más rutinarias. Marco Aurelio escribió: «Elige no ser herido y no lo serás». Aunque la frase se refiere al control sobre nuestras reacciones, también encierra una lección sobre propósito. Cuando sabes hacia dónde vas, las distracciones y los obstáculos externos pierden su poder de desviarte. Imagina a un arquero. Si dispara sin un blanco definido, cualquier dirección le parecerá igual, y cualquier viento lo desviará. Pero si tiene un objetivo claro, sus movimientos se alinean, su atención se concentra, y hasta el viento se convierte en un factor que aprende a usar a su favor. Un propósito es esa brújula interna que, en momentos de adversidad, te recuerda que hay algo más grande que la dificultad que enfrentas. No significa que la vida sea siempre fácil, pero sí que tienes una razón para atravesar lo difícil con firmeza. Quiero dejarte con una pregunta que merece tu tiempo y tu silencio. ¿Cuál es la razón que te hace levantarte cada mañana? No te precipites en responderla. Deja que madure, que se asiente. Porque cuando encuentres esa respuesta, aunque sea pequeña, aunque sea simple, descubrirás que, con un porqué sólido, cualquier cómo se vuelve más llevadero. Has llegado hasta aquí, y eso ya es un acto de cuidado hacia ti mismo. Durante estas horas, hemos caminado juntos por senderos de reflexión, tomando de la filosofía estoica sus luces más útiles para la vida diaria. Hemos recordado el valor del presente, la libertad que nace de aceptar lo inevitable, la fortaleza silenciosa que no necesita imponerse, la paz que se encuentra en medio de la incertidumbre, la gratitud profunda, la importancia de vivir con propósito y la calma como victoria. Cada una de estas lecciones tiene un hilo común: la libertad interior. No importa lo que pase fuera, ni las circunstancias, ni las opiniones ajenas. Lo que verdaderamente importa, y lo que los estoicos nos enseñan, es cómo elegimos pensar, sentir y actuar. Esa elección es siempre nuestra. Marco Aurelio escribió: «La vida es opinión». Con esto quería decir que no son los hechos en sí los que nos afectan, sino el juicio que emitimos sobre ellos. Cambiar tu juicio es cambiar tu experiencia. Y ese es un poder que nadie puede arrebatarte. Quiero que ahora, mientras te acomodas para descansar, te reconozcas a ti mismo el valor de haber dedicado este tiempo a nutrir tu mente y tu espíritu. Has sembrado ideas que, como semillas, crecerán en los próximos días y semanas, quizás sin que lo notes de inmediato, pero de forma constante y silenciosa. Te invito a una última visualización. Imagina que, después de esta noche, amanece lentamente. El cielo se ilumina con tonos suaves, dorados, rosados, un azul claro que anuncia un nuevo día. Sientes el aire fresco en tu piel y percibes que todo está en calma. El sol empieza a elevarse, y con él, la certeza de que tienes una nueva oportunidad para practicar lo aprendido, vivir el presente, soltar lo que no controlas, elegir tus pensamientos, actuar con virtud, cuidar tu paz. Respira profundamente y deja que ese amanecer se quede contigo, incluso cuando tus ojos se cierren y entres en el sueño. Duerme en paz, porque tu alma ya sabe el camino.